y hemos partido de una instancia muy deteriorada, y creo que esa instancia de mucho deterioro del Estado, del gobierno, de lo que era el macrismo en su momento, ese modelo de especulación financiera, evidentemente no llama a ningún tipo de autocrítica, sino lo que hace el expresidente y su espacio político es subirse a dinámicas que tienen que ver más que nada con lo discursivo, pero que nada tiene que ver con soportar ni siquiera una repregunta. Ya hay, creo que estaba definiéndose por estas horas, cuándo partía el avión a buscar una nueva tanda de vacunas. ¿Ya están las fechas o todavía se está definiendo el detalle? Se está definiendo el detalle. Lo importante acá es seguir transmitiendo confianza en todo el programa de vacunación, confianza en la Argentina, confianza en la palabra del presidente, de las autoridades. Tanto se habló, ¿no?, de que las vacunas no iban a llegar, y hoy Argentina es en la región de los países que más ha vacunado. Hoy ya llevamos 260.000 personas vacunadas, algunas ya se empezaron, ya vamos a llegar al día de hoy con 20.000 ya vacunados con la primera y la segunda dosis. Así que en ese sentido viene todo transitando como se había programado allá durante el mes de noviembre, lo que fue el Comando Nacional de Vacunación, que fue programando cuáles eran los segmentos más sensibles, los trabajadores y trabajadoras de la salud, los segmentos ligados a las instancias más de terapias intensivas, ambulancieros, quienes están mucho en la calle, de ese personal de salud, arrancar por ellos, pero hoy el cronograma es el cronograma que se está cumpliendo. Ahora también tuvimos hoy, la ANMAT terminó de autorizar para mayores de 60 años la aplicación de la vacuna, así que eso también es importante porque nos abre aún más nuestro ratio de vacunación, que era parte de lo que nosotros veníamos planificando, así que efectivamente desde ahí vamos a continuar con esta campaña de vacunación, que vuelvo a insistir, se viene desarrollando según lo planificado. Obviamente que estamos expectantes siempre con que las vacunas lleguen antes de tiempo y entonces tener más vacunas, pero eso es parte también de la dinámica, claro, que el mundo está viviendo, y la Argentina no está exenta en eso, realmente gracias a la responsabilidad del presidente, del ministro de Salud, se avanzó en todas las conversaciones con todos los laboratorios, y los que primeros pudimos ir cerrando acuerdos con fechas precisas de entrega de vacunas, se fue haciendo. Por eso hoy la Argentina tiene ya ha iniciado su campaña de vacunación, y esto seguirá siendo así. Tenemos que seguir cuidándonos. La vacuna representa una esperanza, una expectativa, y esto es innegable. Ahora también representa redoblar el esfuerzo en la responsabilidad individual, redoblar el esfuerzo en los cuidados. Estamos viendo también cómo ya llevamos meses consecutivos de crecimiento en la actividad económica, de recuperación de la actividad económica, y esa recuperación en la actividad económica también tiene que ver con que hemos logrado que todo el sector privado desarrolle protocolos y los lleve a cabo, y entonces no tener contagios en las fábricas ha sido fundamental, no solo para la salud de los trabajadores, sino también para que se pueda ir recuperando y reanudando toda la actividad económica, que eso es lo que también estamos viendo. Por eso estamos en una situación donde tenemos que seguir entre todos construyendo ese puente hasta la posterior inmunización, que va a ser cuando los argentinos en su gran mayoría estemos vacunados. Tenemos que seguir cuidándonos, cuidando la salud, cuidando todos los protocolos que hemos desarrollado para que se desarrollen las actividades productivas y económicas. Bueno, todo ese tipo de cuestiones son verdaderamente importantes. Esa es la armonía y el equilibrio que necesitamos para seguir transitando este momento. ¿Cómo le va, ministro? Estefanía Pozo lo saluda. Hubo algunas publicaciones periodísticas esta semana que decían que podría llegar a patearse para 2022 el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La intención, por lo menos del Ministerio de Economía, que viene diciendo Martín Guzmán, es la primera parte de este año, es decir, entre abril y marzo deberíamos esperar un acuerdo concretado, ya listo con el fondo. Pero ¿es posible que se estire un poco más? ¿Qué tiene para comentar respecto de esto, ¿no? De estas versiones que indicaban que podía llegar a estirarse un año más? No, mirá, nosotros estamos trabajando, el Ministerio de Economía desde el primer momento
continuó en diálogo y en conversaciones con los equipos técnicos del fondo, trabajando en tratar de resolver un problema que lo trajo Macri a la Argentina. Ustedes acuérdense que esto no era un tema en la Argentina, no era un tema de agenda, no le debíamos plata al Fondo Monetario Internacional allá en el 2015 y en el 2018 el macrismo decide tomar un préstamo inédito, no solo para nuestro país, sino para el fondo, y nos endeudamos en 47.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos tratando de resolver ese problema que nos dejó Macri. Ese problema que nos dejó Macri, porque toda esa deuda tampoco fue a parar al aparato productivo, ni de obras públicas, ni de infraestructura necesaria para en última instancia generar mayor capacidad productiva y que a partir de ese desarrollo conseguir los recursos genuinos para pagar esa deuda. Nada de esto se pensó. Esos recursos terminaron yendo a parar a sostener el modelo de especulación financiera del macrismo. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es trabajar para resolver eso. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, con mucha responsabilidad, sin buscar el acuerdo fácil, como nos decían los que nos habían endeudado, nos decían que teníamos que resolver con los acreedores privados y nosotros decíamos que no, que había que llegar al mejor acuerdo posible y así logramos reducir en 37.000 millones de dólares la deuda que teníamos con los acreedores privados. Bueno, y en ese tránsito vamos a seguir trabajando. Queremos resolverlo en tiempo y forma. Si vos me preguntás fechas, yo la verdad que lo que prefiero es, más que un acuerdo rápido, prefiero un acuerdo correcto, un acuerdo que respete la soberanía de los argentinos y las argentinas. ¿Qué tal? Los saluda Mariano Martín. Dos, si tengo tiempo, cortitas y muy concretas. ¿Vencen la doble indemnización y la prohibición de los despidos? ¿Se prorrogan estas medidas? Hola, sí, mira, a ver, estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo justamente en ver cuáles son las herramientas más adecuadas. Nosotros tenemos por delante, y somos obviamente un gobierno que ha tomado estas medidas justamente en un momento de mucha complejidad. Estamos viendo que todavía quizás todo el sector de los trabajadores está necesitando que se avance en medidas que tengan que ver con el cuidado del empleo, y así lo venimos haciendo. Estamos viendo entre el sector, entre las distintas mesas de trabajo que tenemos, entre los representantes de los trabajadores y los representantes de las gremiales empresarias, a ver cuál es la apuesta en común que podemos hacer, pero efectivamente lo que este gobierno ha tomado como decisión es proteger y preservar las fuentes de empleo. Lo hemos hecho no solo a partir de estos marcos normativos, sino fundamentalmente a partir de lo que ha sido la asistencia al trabajo y la producción, un programa que ha llegado a sostener una gran cantidad de empleos. Es un programa que llegó a casi 3 millones de trabajadores y trabajadoras, donde el Estado Nacional les pagó durante un tiempo, depende de los meses, el 50% de su salario. Así que de ese modo hemos ayudado no solo a sostener las fuentes de trabajo, sino que también hemos ayudado a que las empresas se sostengan, y las pymes sobre todo, y se sostengan, se puedan sostener en el momento más álgido de la pandemia. Bueno, efectivamente hoy estamos viendo cierta recuperación, pero para nada el Estado se va a retirar. Estamos viendo cuáles son las herramientas más adecuadas. Y la otra tiene que ver con un tema importante de política económica, también muy cortita. El expresidente Mauricio Macri habló en un Zoom para jóvenes del PRO de Mendoza y dijo: me piden que volvamos a poner al país en el camino del respeto a las instituciones, integrado al mundo y con un Estado al servicio de la gente. ¿Cómo toma esas declaraciones? No, bueno, que evidentemente está en campaña ya hace tiempo y está tirando un discurso que no se condice con lo que ha hecho él durante 4 años. Efectivamente, el expresidente puede decir lo que quiera, pero lo que no tiene son datos para exhibir. La producción cayó, las pymes cerraron, el desempleo subió la pobreza, hubo una destrucción del aparato productivo enorme, hubo un aparato de espionaje estatal dedicado a espiar a opositores y hasta incluso a partidarios de su mismo espacio. Es decir, bueno, hubo nombramientos de jueces por decreto, cosa que no se había hecho en toda la historia argentina. Es decir, me parece que hay ahí una mirada totalmente distorsionada de lo que fue su gobierno o de lo que son sus desafíos. Y aparte él decía que iba a hacer lo mismo pero más rápido, con lo cual
uno lo que supone es que iba a acentuar este tipo de políticas que estaban llevando a la Argentina a un abismo. Con muchas dificultades nosotros, a partir del cambio de prioridades que proponen Alberto y Cristina, allá en el año 2019, se logra ganar la elección por una mayoría popular y democrática, y a partir de ahí con muchas dificultades, con un Estado fundido, con un Estado que había sido devastado, con un sistema de salud que, fijémonos, tuvimos que recomponer casi de una forma inédita. 45.000 millones de pesos hubo que invertir en el sistema de salud durante el año pasado, en el momento más álgido de la pandemia, para construir 12 hospitales modulares, para aumentar en un 40% las unidades de terapia intensiva, que en muchos lugares estuvieron al borde de saturar el sistema de salud. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos aumentado esa cantidad de camas de unidades de terapia intensiva? Efectivamente, acá se ha hecho una tarea muy grande y hemos partido de una instancia muy deteriorada, y creo que esa instancia de mucho deterioro del Estado, del gobierno, de lo que era el macrismo en su momento, ese modelo de especulación financiera, evidentemente no llama a ningún tipo de autocrítica, sino lo que hace el expresidente y su espacio político es subirse a dinámicas que tienen que ver más que nada con lo discursivo, pero que nada tiene que ver con soportar ni siquiera una repregunta. Totalmente. Ministro Santiago Cafiero, ha sido un gusto. Muchas gracias por este extenso reportaje. Muy amable.